Vigilia pascual en la noche santa. El Evangelio del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy. Sábado 4 de abril de 2026. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al día siguiente, el siguiente al día de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que este impostor, mientras aún vivía, dijo: después de 3 días seré resucitado. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: la guardia es vuestra, vayan a asegurarlo lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro poniendo un sello en la piedra y poniendo la guardia. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Esta noche hay algo roto en el aire. Hay un silencio que no es vacío, sino peso. Un silencio que huele a piedra fría, a antorchas encendidas en la madrugada, a soldados que no saben muy bien para qué están ahí parados frente a una tumba. Esta noche el mundo entero está suspendido entre 2 respiraciones, la última de un viernes que partió el corazón de la historia y la primera de un domingo que todavía no ha llegado. Estamos en el umbral. Y en ese umbral, querido amigo, querida amiga, es exactamente donde Dios trabaja con más intensidad. Porque Dios no teme los umbrales. Dios vive en ellos. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. No te pido que abras un libro, ni que tomes apuntes, ni que hagas nada complicado. Solo te pido que pongas la mano sobre tu pecho, justo donde late tu corazón, y que te hagas esta pregunta en silencio: ¿qué piedra tengo yo sellada por dentro? ¿Qué tumba personal estoy guardando, vigilando, asegurando con cadenas y miedos? Porque el Evangelio de hoy y la carta a los Hebreos de hoy no hablan de un sepulcro de hace 2000 años. Hablan del tuyo, del mío, de ese lugar cerrado dentro de nosotros donde creemos que ya no hay vida posible. Y si te atreves a responder esa pregunta con honestidad, te prometo que antes de que termine esta reflexión, algo en ti va a moverse. Tal vez una lágrima, tal vez una sonrisa, tal vez simplemente ese momento en que uno dice: sí, esto es para mí. Esto lo necesitaba. Y si ya pasaste por eso con nosotros otras veces, si ya has escuchado otras reflexiones en este canal, te invito hoy a revisar también alguno de los videos anteriores. Hay homilías que esperan por ti con una paciencia que solo Dios tiene. A veces una palabra que no te llegó hace 3 semanas, hoy llega y te rompe por dentro de la mejor manera posible. El canal está ahí, disponible, como una pequeña capilla digital que no cierra nunca. Ahora bien, entremos juntos en esta noche santa. Y para entrar bien, necesito contarte algo. Cuando era seminarista, recuerdo que un profesor de Sagrada Escritura muy anciano, con la barba blanca y los lentes siempre torcidos, nos decía una frase que tardé años en entender completamente. Nos decía: el miedo siempre pone guardias. La primera vez que lo escuché, lo anoté mecánicamente en mi cuaderno sin entenderlo del todo. La segunda vez que lo repitió, en otro contexto, levanté la vista y lo miré. Y él me devolvió la mirada, como si supiera exactamente lo que yo no estaba entendiendo todavía. La tercera vez que lo dijo fue en el contexto preciso de este pasaje del Evangelio de Mateo, cuando los sumos sacerdotes y los fariseos van ante Pilato y le piden soldados para sellar la tumba de Jesús. Y ahí, finalmente, algo se encendió en mi interior. El miedo siempre pone guardias. Piénsalo bien. Cuando tenemos miedo de algo, ¿qué hacemos? Lo vigilamos.
Lo encerramos. Lo sellamos. Lo rodeamos de medidas de seguridad. Los sacerdotes y fariseos tenían miedo, y ese miedo se tradujo en una acción concreta. Fueron donde el gobernador romano y le pidieron soldados. Soldados para vigilar una tumba. Soldados para custodiar un cadáver. Y eso, si te detienes un segundo a pensarlo bien, es una de las escenas más reveladoras de toda la Escritura, porque muestra con una claridad brutal lo que sucede cuando el ser humano intenta controlar aquello que está absolutamente más allá de su control. ¿Cuántas veces hacemos nosotros exactamente lo mismo? ¿Cuántas veces ponemos soldados mentales, emocionales, espirituales, alrededor de las cosas que más tememos? Rodeas de excusas aquel fracaso que no quieres mirar de frente. Pones guardia alrededor de ese matrimonio roto del que nunca hablas con nadie. Sellas con silencio esa adicción que crees que nadie sabe, esa deuda que crece en silencio, ese diagnóstico médico que recibiste hace 3 meses y que todavía no le has contado a tu familia porque no sabes cómo. Ponemos soldados. Ponemos piedras. Ponemos sellos. Y luego esperamos que todo se quede quieto. Pero hay algo que los fariseos no calcularon esa noche. Y es lo mismo que nosotros olvidamos constantemente, que cuando la vida de Dios está dentro de algo, ninguna piedra, ningún sello, ningún soldado, ninguna guardia del mundo puede contenerla. No porque Dios sea un fugitivo que burla la seguridad, sino porque la vida misma, la vida verdadera, no puede ser indefinidamente apresada por la muerte. Es ontológicamente imposible. Es como intentar retener el amanecer con las manos. Puedes cerrar los ojos, sí. Puedes meterte debajo de las cobijas. Pero el sol sale igual. Ahora déjame llevarte a la carta a los Hebreos, porque este texto es extraordinariamente profundo y hoy lo necesitamos con una urgencia especial. El autor de la carta, que algunos atribuyen a Pablo, aunque los estudiosos siguen debatiendo, escribe a una comunidad que está cansada. Y cuando digo cansada, no digo aburrida. Digo profundamente, existencialmente, espiritualmente agotada. Son personas que se convirtieron al Evangelio con entusiasmo, que lo dieron todo, que creyeron con una intensidad que los costó caro socialmente, laboralmente, familiarmente. Y ahora, pasados los años, están empezando a flaquear. Están empezando a preguntarse si vale la pena. Si no se habrán equivocado. Si aquel entusiasmo inicial no era simplemente una ilusión juvenil que la realidad dura y cotidiana ha ido corroyendo. ¿Te suena familiar? ¿Conoces esa sensación? Esa sensación de haber comenzado con mucho fuego y encontrarte ahora con que la llama se ha reducido a una brasa pequeña que casi no da calor. Esa sensación de que rezas y el techo parece de concreto, que vas a misa y te quedas en la superficie, que lees la Biblia y las palabras rebotan, que has pedido lo mismo tantas veces que ya te da vergüenza pedirlo otra vez. Esa sensación de que la fe que una vez fue un río caudaloso se ha convertido en un hilo de agua que apenas avanza. El autor de los Hebreos escribe para esas personas, y lo que les dice es de una belleza y de una fuerza que necesito que te detengas a escuchar despacio. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con confianza, no con miedo. No arrastrándote, no pidiéndole permiso a nadie, con confianza, porque no tenemos un Dios lejano que mira desde arriba con indiferencia, no tenemos un sumo sacerdote que no entiende lo que es el sufrimiento humano. Tenemos a Jesús, un hombre que sudó de miedo en Getsemaní, un hombre que lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, un hombre que sintió el hambre y la sed y el cansancio. Un hombre que fue traicionado por alguien en quien confiaba, que fue abandonado en el momento más oscuro, que murió con una soledad que ningún poema humano ha podido expresar completamente. Él sabe lo que tú estás viviendo. No de manera abstracta, no como quien ha leído sobre el dolor en un libro de filosofía.
lo sabe desde adentro, lo lleva en el cuerpo. Y cuando tú te acercas a Él con tus miserias, con tus fracasos, con tus preguntas sin respuesta, con ese cansancio que no te deja dormir a las 3 de la madrugada, Él no se sorprende, no se espanta, no te juzga. Él te mira. Y en esa mirada hay algo que ninguna palabra humana puede reproducir del todo. Pero hay algo más en el texto de los Hebreos que quiero que no se nos vaya. El autor habla del reposo de Dios. Y habla de él de una manera que al principio puede sonar técnica, incluso un poco árida, con referencias al Génesis y a los Salmos y a Josué. Pero cuando lo entiendes de verdad, cuando le quitas la capa teológica formal y llegas al hueso vivo de lo que está diciendo, es algo revolucionario. El reposo de Dios no es pereza. No es quietud inerte. El reposo de Dios es la plenitud de quien ha llegado a donde tenía que llegar. Es la paz de quien ya no lucha porque ya ha vencido. Es el descanso del artesano que contempla su obra terminada y dice, es bueno. Está bien hecho. Y ese reposo, dice el autor de los Hebreos, está prometido para nosotros. No para después de la muerte, únicamente. Hay una dimensión de ese reposo que puede comenzar aquí, ahora, en esta vida. Una dimensión de paz interior que no depende de que todas tus circunstancias sean perfectas. Que no depende de que tu cuenta bancaria esté saneada, de que tu salud sea de hierro, de que tus relaciones familiares sean armoniosas. Una paz que está por encima de todo eso. Una paz que el mundo no puede dar. Una paz que el mundo no puede quitar. Y el autor de los Hebreos nos dice que el camino hacia ese reposo pasa por una sola puerta, la fe que no se endurece. O que oye escuchar a su voz. No endurezcáis vuestros corazones. Hoy. No mañana. Hoy. Este momento. Esta respiración. Este instante en que estás escuchando estas palabras. Hoy es el día en que la voz de Dios te está llamando, y la pregunta no es si Él habla, sino si tú estás dispuesto a escuchar. Y aquí es donde quiero hacer una pausa y hablar contigo de algo muy concreto, muy de la vida real, muy de lo que pasa cuando apagas este video y vuelves a tu mundo. Porque hay algo que sucede en la vida cotidiana de muchísimas personas que escuchan estas homilías y que pocas veces se nombra desde el púlpito. Y es esto, la fe que se enfrenta no a los grandes dramas, no a las grandes persecuciones, no a las tragedias cinematográficas, sino al desgaste lento y silencioso de lo ordinario. Hay personas que están escuchando esto ahora mismo que llevan años cuidando a un familiar enfermo y el cuerpo ya no da más y el alma tampoco, y sin embargo siguen levantándose cada mañana porque no hay alternativa. Hay personas que han enviado cientos de currículums y ninguna puerta se ha abierto y ya no saben si es falta de mérito propio o falta de justicia del mercado o falta de misericordia divina, y la duda corroe desde dentro. Hay matrimonios que conviven bajo el mismo techo con una cortesía que es en realidad una forma sofisticada de distancia, donde ya no hay peleas pero tampoco hay encuentro, y esa frialdad a veces duele más que la pelea abierta. Hay jóvenes que han crecido en la fe pero que ahora, en la universidad o en el trabajo, se sienten como extraterrestres porque creen en algo que sus amigos consideran una ingenuidad medieval. Hay personas que rezan y la respuesta no llega, o llega de una forma tan diferente a lo que pedían que no saben si reconocerla como respuesta. Para todos ustedes, sin excepción, la carta a los Hebreos tiene una palabra específica esta noche. Y es esta: la palabra de Dios es viva y eficaz. No fue viva. Es viva. No estuvo activa en otro tiempo. Está activa ahora. En tu situación concreta. En tu cansancio específico. En tu piedra sellada particular. La palabra de Dios no es un texto muerto que hay que estudiar con distancia académica. Es un ser vivo que entra en ti como una espada de doble filo, que llega a los lugares donde ni tú mismo te has atrevido a mirar, que distingue lo que es tuyo de lo que es del miedo, lo que es tuyo de lo que es del orgullo, lo que es tuyo de lo que es de la herida que no has sanado.
Y eso puede dar miedo. Eso puede dar mucho miedo, porque una espada que penetra entre el alma y el espíritu no es un instrumento cómodo, pero no es un instrumento de destrucción. Es un instrumento de cirugía. Y a veces, para sanar, hay que pasar por la incomodidad de la intervención. Quiero contarte una historia. No la inventé, me la contaron hace años en un encuentro de formación espiritual y la llevo guardada en algún lugar del corazón desde entonces. Había un hombre mayor, un campesino, que tenía un pedazo de tierra que llevaba años sin cultivar. Era una tierra que había pertenecido a su padre y a su abuelo y quizás antes también, pero él, por razones que tienen que ver con el dolor y con el tiempo, había dejado de trabajarla. La había cercado. Había puesto un candado en la cerca. Y cada vez que alguien le preguntaba por esa tierra, él decía, esa tierra ya no sirve para nada. Un día llegó al pueblo un agrónomo joven, entusiasta, recién salido de la universidad, con ideas y con energía. Y por alguna razón que él mismo no supo explicar del todo, se interesó en esa parcela cercada. Fue a hablar con el campesino. El campesino al principio no quería ni hablar del tema. Pero el joven era persistente, con esa persistencia amable que a veces tiene la juventud cuando todavía no ha aprendido a rendirse. Y después de varias conversaciones, el campesino por fin le dijo la verdad. Esa tierra la cercó mi padre el día que murió mi madre. Me dijo que era tierra maldita. Y yo le creí. El agrónomo pidió permiso para analizar la tierra. Y el campesino, no sé si por curiosidad o por cansancio de tanto guardar, terminó diciéndole que sí. El resultado del análisis fue que esa tierra era una de las más fértiles de toda la región. Tenía una composición mineral extraordinaria. Con el trabajo adecuado, podía producir más que ningún otro campo del valle. Cuando el campesino escuchó el informe, se quedó en silencio mucho tiempo. Y luego dijo algo que el agrónomo nunca olvidó. Pasé toda mi vida cuidando que nadie entrara en esa tierra. Y resulta que lo que estaba cuidando era la posibilidad de vida que yo mismo me había negado. Amigo, amiga, ¿cuántos de nosotros somos ese campesino? ¿Cuántos llevamos años, quizás décadas, custodiando con celo una parcela interior que creemos maldita, dañada, sin posibilidades, y que en realidad es tierra fértil que Dios quiere trabajar? ¿Cuántos pusimos guardias, como los fariseos, alrededor de algo que ya creíamos muerto, sin saber que dentro de esa tumba cerrada el Espíritu de Dios estaba trabajando en silencio? Los fariseos sellaron la tumba con guardias porque creían que podían controlar lo que iba a pasar. Y no pudieron. No porque Dios sea un escándalo o un rebelde, sino porque la vida no acepta ser indefinidamente aprisionada. Ese es el corazón del mensaje pascual que esta noche queremos contemplar juntos desde este lugar del umbral, desde esta tierra de penumbra entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Y aquí quiero hablar de algo que a veces se pasa por alto en la reflexión sobre la vigilia pascual, el valor del sábado. El día de hoy en el calendario litúrgico no es el viernes de la muerte ni el domingo de la resurrección. Es el sábado del silencio. El sábado en que los discípulos no sabían qué iba a pasar. El sábado en que María, la madre de Jesús, tenía que decidir si seguir creyendo en lo que no podía ver. El sábado en que los soldados estaban parados frente a una tumba sin saber muy bien para qué estaban ahí. El sábado en que todo parecía terminado. ¿Conoces ese sábado interior? Ese tiempo entre la cruz y la resurrección, ese espacio donde ya no estás en el dolor agudo del viernes, pero todavía no has llegado a la alegría del domingo. Ese tiempo gris, ese tiempo de espera, ese tiempo en que no sabes si lo que esperas va a llegar o si estás esperando en vano. Mucha gente vive permanentemente en sábado, permanentemente en ese tiempo intermedio. Y la tentación en ese espacio es la misma que la de los fariseos, intentar controlar el resultado. Intentar asegurarse de que nada sorprendente suceda.
Intentar blindar la situación para que no cambie, porque si no cambia al menos no duele más de lo que ya duele. Pero el Evangelio nos dice algo completamente diferente. El Evangelio nos dice que el sábado no es el final de la historia, que la piedra sellada no es el final de la historia, que los soldados montando guardia no son el final de la historia, que incluso el miedo de los fariseos, incluso su necesidad de control, incluso su incapacidad de creer, no son el final de la historia. Porque Dios escribe con letras que todavía no vemos en el sábado, y lo que Dios escribe no puede ser borrado por ninguna mano humana. Hay un detalle en el texto del Evangelio de Mateo de hoy que me parece especialmente revelador y que quiero que notemos juntos. Los fariseos van a Pilato y le dicen: Señor, recordamos que este impostor, mientras aún vivía, dijo: después de 3 días seré resucitado. Y fíjate, ellos recuerdan. Ellos saben lo que Jesús dijo, tienen memoria perfecta de sus palabras. Pero esa memoria, en vez de abrirlos a la esperanza, los cierra en el miedo. Esto me parece profundamente humano y profundamente trágico al mismo tiempo. Porque hay personas que conocen muy bien el Evangelio, que saben de memoria versículos enteros, que pueden recitar el credo sin equivocarse, que han escuchado cientos de homilías y leído docenas de libros espirituales. Y sin embargo, esa misma memoria de la fe, en vez de ser fuente de paz, se convierte en fuente de ansiedad. Porque saben lo que debería pasar, lo que podría pasar, lo que Jesús prometió, y sin embargo no logran terminar de entregarse a esa promesa. ¿Por qué? Porque la fe no es solo un ejercicio de memoria. La fe es un acto de la voluntad. Es una decisión. Es elegir, en el momento de la oscuridad, abrir la mano y soltar lo que has estado apretando con tanta fuerza. Es decidir no poner soldados. Es decidir no sellar la piedra. Es decidir dejar que Dios haga lo que Dios quiere hacer, aunque tú no sepas cómo ni cuándo ni de qué manera. Y sé que eso es difícil. Sé que cuando uno ha sido herido muchas veces, la tentación de controlar es enorme. Cuando la vida te ha dado golpes repetidos en el mismo lugar, el instinto de protección se vuelve casi automático. Pero la gracia no entra por donde uno se protege. La gracia entra por donde uno se abre. Me acuerdo de una conversación que tuve hace años con una mujer que venía a confesarse regularmente y que un día me dijo algo que me marcó profundamente. Me dijo: Padre, yo rezo todos los días. Voy a misa todos los domingos. Leo la Biblia. Hago todo lo que se supone que debo hacer. Pero siento que Dios está detrás de una pared de vidrio. Lo veo, pero no lo toco, no lo siento. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que más le pide a Dios? Y ella me respondió sin dudar: le pido que cambie a mi marido. Hice silencio un momento. Y luego le dije, con todo el cuidado pastoral del que soy capaz: ¿y si el problema no es que Dios no escuche su oración? ¿Y si el problema es que Dios quiere trabajar primero en usted, y usted está tan concentrada en vigilar la tumba de su marido que no está dejando que él trabaje en la suya? Ella me miró. Y en esa mirada vi pasar muchas cosas: sorpresa, incomodidad, resistencia inicial, y luego, muy despacio, algo que se empezó a abrir. Algo que hasta ese momento estaba sellado. No te digo esto para culpar a nadie. No te digo esto para hacerte sentir que tus problemas no importan o que tus oraciones son equivocadas. Te lo digo porque la lógica del Evangelio funciona así. Muchas veces Dios no puede entrar en nuestra vida porque estamos tan ocupados vigilando lo que otros hacen o dejan de hacer, lo que el mundo nos debe o nos niega, lo que la suerte nos da o nos quita, que no dejamos espacio para que Él trabaje en el único lugar donde su acción es inmediata e irresistible, dentro de nosotros mismos. Volvamos a los Hebreos un momento, porque hay una frase que quiero que se quede contigo como una semilla. Una frase corta, directa, de una sencillez que podría hacernos pensar que es obvia, pero que en realidad es de una profundidad que podría darnos para meditar el resto de la vida. Dice así:
esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Esforcémonos por entrar en el reposo. Hay una paradoja hermosa ahí. Un esfuerzo para entrar en el descanso. ¿No es eso contradictorio? En absoluto. Porque entrar en el reposo de Dios no es simplemente sentarse y cruzar los brazos y esperar pasivamente a que todo se resuelva solo. Entrar en el reposo de Dios requiere un acto de valentía que es quizás el más difícil de todos los actos humanos, el acto de soltar. El acto de rendirse, no a la derrota, sino a la confianza. El acto de decirle a Dios, no sé cómo va a salir esto. No entiendo lo que estás haciendo. No comprendo tu silencio ni tus tiempos. Pero confío en ti. Y eso, créeme, requiere un esfuerzo enorme. Porque nuestra naturaleza humana, herida por el pecado original, tiene una resistencia estructural a soltar el control. Queremos ver los resultados antes de creer. Queremos garantías antes de confiar. Queremos el mapa completo antes de dar el primer paso. Y Dios, sistemáticamente, nos llama a hacer exactamente lo contrario, a dar el primer paso en la oscuridad, confiando en que Él ya conoce el camino. Abraham lo hizo. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. María lo hizo. Dijo sí a algo que no entendía completamente. Los discípulos lo hicieron. Dejaron las redes y siguieron a un hombre que apenas conocían. Y en cada uno de esos actos de confianza, Dios hizo cosas que ninguno de ellos había calculado. Cosas más grandes, más hermosas, más transformadoras que cualquier plan que ellos pudieran haber diseñado. ¿Y tú? ¿Qué necesitas soltar hoy? ¿Qué piedra necesitas dejar de vigilar? ¿Qué tumba necesitas dejar de sellar? ¿Qué guardia necesitas retirar para que la vida pueda entrar? Esta es también la noche en que la Iglesia bautiza. La noche en que personas adultas, después de meses o años de catecumenado, entran en las aguas del bautismo y salen transformadas. La noche en que los que ya están bautizados renuevan sus promesas. La noche en que la oscuridad de la noche se rompe con el fuego del cirio pascual y el canto del exultet que dice, alégrate, tierra luminosa, vestida de la claridad del Rey eterno. Y hay algo en ese fuego que enciende el cirio pascual en la oscuridad que es una de las imágenes más poderosas de toda la liturgia cristiana. Estás en la oscuridad total. Y de repente, una pequeña llama. Solo una. Y de esa llama se enciende otra, y otra, y otra, hasta que todo el espacio se llena de luz. Así funciona la fe. Así funciona el testimonio. Así funciona el amor. No necesitas ser el sol para iluminar. Necesitas ser una pequeña llama que no tiene miedo de la oscuridad. Una pequeña llama que no se avergüenza de arder. Porque a veces pensamos que para hacer diferencia en este mundo hay que ser extraordinario. Hay que tener grandes talentos, grandes plataformas, grandes audiencias. Y el cirio pascual nos dice que no. Que basta con ser un punto de luz en la oscuridad. Que basta con atreverte a ser fiel donde estás, con lo que tienes, en las circunstancias que tienes. Que ese fuego pequeño, transmitido de mano en mano, es capaz de iluminar toda una catedral. ¿Cuántas personas en tu entorno están esperando que tú te atrevas a ser ese punto de luz? ¿Tu hijo que te está mirando y aprendiendo de ti cómo se vive en la dificultad? Tu compañero de trabajo que no cree en nada pero que observa en silencio cómo tú reaccionas cuando las cosas se ponen difíciles. Tu vecino que está solo y que no sabe que una visita, una llamada, un mensaje a tiempo puede ser exactamente el fuego que necesitaba para no rendirse. Y a propósito de no rendirse, quiero hablar de algo que pocas veces se menciona con suficiente claridad en la predicación, el cansancio espiritual y sus remedios reales. Porque hay personas que están cansadas de la fe. No porque no crean, sino porque creer cansa. Porque mantener la esperanza en un mundo que da tantas razones para el cinismo es agotador. Porque seguir orando cuando el cielo parece mudo es agotador.
Porque seguir siendo fiel a los valores del Evangelio en una cultura que constantemente te dice que eres un ingenuo o un anticuado o un despistado es agotador. Porque perdonar y perdonar de nuevo y perdonar otra vez es agotador. Porque amar a los que no te aman es agotador. Y el autor de los Hebreos sabe perfectamente de ese cansancio. Por eso escribe con tanta urgencia. Por eso dice, estemos en guardia mientras permanece la promesa. No para vivir en el miedo, sino para no bajar la guardia frente al único peligro real, el endurecimiento del corazón. Ese proceso lento en que uno deja de sentir, deja de esperar, deja de creer, no de golpe sino gota a gota, hasta que un día te das cuenta de que donde antes había un corazón abierto ahora hay una superficie dura y lisa por la que las gracias resbalan sin entrar. El remedio que propone el texto es precisamente el que hemos estado contemplando, acercarse con confianza al trono de la gracia, volver a la fuente, volver a Él. No con tus mejores galas, sino con tu cansancio real. No con tus logros espirituales, sino con tu vacío. No con tus virtudes, sino con tus llagas. Porque Él no es un maestro que solo recibe a los que ya saben. Él es un médico que busca a los enfermos. Él es un padre que corre hacia el hijo que llega arrastrándose desde el país del desperdicio. Déjame ser honesto contigo en este momento de la reflexión, porque creo que la honestidad es una forma de respeto. Y quiero decirte algo que tal vez no es lo más cómodo de escuchar, pero que creo que es necesario. Hay muchas personas que escuchan homilías, que consumen contenido espiritual, que siguen canales como este con una frecuencia admirable y sin embargo no experimentan transformación real en su vida. Y muchas veces la razón no es falta de gracia. La razón es que el consumo espiritual se ha convertido en un sustituto de la acción espiritual. Uno escucha la homilía y se siente bien, se siente edificado, se siente tocado. Y eso está muy bien. Pero si esa experiencia no se traduce en un cambio concreto de comportamiento, en una decisión real de la voluntad, en una acción específica hacia alguien, en un paso hacia Dios que te cueste algo, entonces estamos en lo que Santiago llama escuchar la palabra sin hacerla, que él compara con mirarse en un espejo y luego olvidar inmediatamente cómo eres. Así que hoy, en esta vigilia pascual, te hago una pregunta pastoral directa: ¿qué vas a hacer diferente mañana? No en general. Algo concreto. ¿A quién vas a llamar para pedir perdón o para dar perdón? ¿Qué hábito nocivo vas a decidir empezar a soltar, no porque seas perfecto, sino porque confías en que Dios puede ayudarte? ¿A qué tipo de oración regular te vas a comprometer, aunque sean 5 minutos al día, aunque sea solo decirle a Dios que estás ahí y que confías? ¿A quién vas a servir esta semana de manera concreta, sin esperar nada a cambio? No necesitas ser algo grande. De hecho, desconfía de los propósitos demasiado grandiosos que se hacen en los momentos de emoción espiritual, porque suelen durar lo que dura la emoción. Elige algo pequeño, específico, factible. Algo que puedas hacer mañana por la mañana, no el próximo año. Y si quieres contárnoslo en los comentarios, te invitamos a que lo hagas. A veces el simple acto de expresar un propósito públicamente le da una solidez que el propósito silencioso no siempre tiene. Cuéntanos, ¿qué piedra vas a dejar de sellar esta semana? ¿Qué guardia vas a retirar? ¿En qué área de tu vida vas a decidir confiar más en Dios y controlarlo menos tú? Y mientras estás por los comentarios, si todavía no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Cada día hay una nueva reflexión esperándote. Una nueva oportunidad de detenerte un momento en el ritmo frenético de la vida y escuchar lo que Dios quiere decirte hoy. No porque necesitemos números, sino porque cada persona que se suma a esta comunidad es una llama más en la oscuridad. Y en esta noche santa, eso importa más que nunca. Volvamos al Evangelio una vez más, porque hay algo que no quiero que se nos vaya sin contemplarlo bien. El texto dice que los guardias fueron y aseguraron el sepulcro poniendo un sello en la piedra y poniendo la guardia. Me detiene siempre la palabra aseguraron.
porque hay en ella una ilusión de seguridad que es casi conmovedora en su ingenuidad. Ellos creyeron que con un sello y unos soldados habían asegurado el resultado, que tenían el control de la situación, que habían anticipado todos los escenarios posibles y tomado las medidas necesarias. Y no podían estar más equivocados. Y no de una manera trivial, sino equivocados de la manera más radical posible, creyendo que el poder humano puede contener el poder de Dios. Y esto me lleva a una reflexión que quiero compartir contigo con mucho cuidado, porque tocar ciertos temas pastoralmente requiere delicadeza. Hay personas que llevan años construyendo lo que podríamos llamar una vida asegurada en sentido espiritual. Han hecho todo bien externamente. Han sido fieles a las prácticas religiosas. Han dado la imagen correcta. Han acumulado méritos visibles. Y sin embargo, en algún momento de su vida, todo eso empieza a derrumbarse. El cáncer llega de todas formas. El matrimonio se quiebra de todas formas. El hijo se aleja de todas formas. El negocio quiebra de todas formas. Y entonces viene la pregunta más dolorosa de todas: ¿por qué a mí, si yo hice todo bien? Y yo no tengo una respuesta sencilla para esa pregunta. Nadie la tiene, ni el papa más sabio, ni el teólogo más brillante, ni el místico más iluminado. Porque esa pregunta toca el misterio más hondo de la existencia humana ante Dios. Pero lo que sí puedo decirte es esto: el Evangelio no promete una vida sin dolor. El Evangelio promete una presencia en el dolor que es más real y más poderosa que el dolor mismo. El Evangelio promete que incluso en la tumba sellada, incluso en el sábado oscuro, incluso en el momento en que todo parece terminado, Dios no ha terminado. Dios nunca ha terminado. Y esa promesa no es un consuelo barato. No es el tipo de cosa que uno dice para que la gente se sienta mejor un momento y luego sigue igual. Es una afirmación ontológica sobre la naturaleza de la realidad. El bien es más real que el mal. La vida es más poderosa que la muerte. El amor es más fuerte que el odio. Y ninguna piedra sellada, ningún sello puesto por ningún poder humano o diabólico, puede cambiar esa verdad fundamental. Quiero contarte otra historia, esta más reciente. Un hombre que conocí en un retiro de ejercicios espirituales me contó que había pasado por una quiebra financiera devastadora. Perdió todo lo que había construido en 20 años. El negocio, la casa, parte de la familia que no supo manejar la crisis. Me dijo que hubo un momento, en el punto más bajo, en que se sentó en el piso de un apartamento vacío, sin muebles, con solo una colchoneta y una muda de ropa, y le dijo a Dios con una honestidad que nunca antes había tenido: no tengo nada. No soy nada. Haz lo que quieras con este despojo. Y me dijo que en ese momento, en ese apartamento vacío, en esa situación que objetivamente era la más precaria de su vida adulta, sintió algo que no había sentido en décadas de vida cómoda y exitosa. Sintió que Dios lo veía. No el hombre exitoso que era. No el empresario respetable que había sido. No el buen padre y buen esposo que había intentado ser. Lo veía a él. Al hombre real. Al ser humano sin máscaras ni logros ni protecciones. Y en esa mirada, me dijo, no había juicio. Había amor. Un amor que lo recibió exactamente donde estaba, exactamente como era. Fue el peor momento de mi vida, me dijo, y también el más libre. Eso es la resurrección. No solo la que celebramos el próximo domingo, la que sucede en medio de la vida cuando uno, finalmente, deja de tratar de controlar la tumba y le da permiso a Dios de hacer lo que solo Él puede hacer. Y ya que estamos en el momento más íntimo de esta reflexión, quiero hablarte de la misericordia. No como concepto teológico, como realidad concreta y personal, porque la carta a los Hebreos termina con esa invitación extraordinaria: acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia. Misericordia.
Esa palabra tan usada y tan poco comprendida. Misericordia no es que Dios haga como que no vio lo que hiciste. No es una especie de amnesia divina conveniente. Misericordia es que Dios te ve completamente, con toda la oscuridad y toda la luz, con todo lo que has hecho y todo lo que has dejado de hacer, con todas tus contradicciones y tus incoherencias y tus pecados repetidos y tus promesas rotas, y te ama de todas formas. No a pesar de todo eso, sino incluyendo todo eso. Con todo eso en la mesa, sin minimizarlo, sin ignorarlo, pero sin que eso sea la última palabra. La última palabra es amor. Siempre. En el Evangelio de Jesucristo, la última palabra es siempre amor. Y eso no significa que todo da igual. Que como Dios perdona puedo hacer lo que quiera. No. La misericordia verdadera no es una licencia para el descuido moral. La misericordia verdadera es lo que te da las fuerzas para levantarte y hacerlo mejor. Porque cuando alguien te ama así, cuando ves en la mirada de otra persona un amor que no depende de tu rendimiento ni de tu perfección, ese amor tiene el poder de transformarte de una manera que ningún reglamento, ningún miedo, ninguna amenaza podría lograr jamás. Dios no te transforma con el miedo. Dios te transforma con el amor. Eso es lo que el Viernes Santo y la Vigilia Pascual nos están diciendo. Que Él fue hasta el final. Que Él no se detuvo ante la piedra ni ante los soldados ni ante la muerte misma. Que su amor es más terco, más persistente, más imposible de detener que cualquier obstáculo que el mundo o el infierno pudieran poner en su camino. Hay un momento en la Vigilia Pascual que es para mí uno de los más bellos de todo el año litúrgico. Es el momento en que, después de las lecturas del Antiguo Testamento, después de ese largo y hermoso recorrido por la historia de la salvación, el sacerdote entona por primera vez desde el miércoles de ceniza el Gloria. Y la Iglesia, que ha guardado silencio durante toda la Cuaresma, explota de repente con esa alabanza que no es solo música sino declaración de fe. Gloria a Dios en el cielo. Gloria al que venció a la muerte. Gloria al que está vivo para siempre. Gloria al que guarda su promesa aunque nosotros seamos infieles. Gloria al que trabaja en el silencio de los sábados. Gloria al que nunca abandona aunque todo parezca indicar lo contrario. Gloria. Y cuando en esa noche el sacerdote destapa las campanas que habían sido silenciadas y ellas vuelven a sonar, hay algo que se mueve en el pecho de los que estamos ahí que no es fácil de describir. Es como si el cuerpo mismo reconociera, antes de que el intelecto lo procese, que algo ha cambiado, que el silencio ha terminado, que la espera ha concluido, que la piedra ha sido movida. Eso es lo que quiero para ti esta noche. Ese momento en que las campanas de tu interior vuelven a sonar. Ese momento en que lo que estaba silenciado en ti por el miedo, por el dolor, por el fracaso, por el cansancio, vuelve a vibrar. Ese momento en que decides, con un acto de tu voluntad libre y amada, no seguir sellando la tumba. No seguir poniendo guardias. Dejar que Dios haga lo que Dios hace mejor, resucitar lo que parecía muerto, sanar lo que parecía incurable, reconciliar lo que parecía irreconciliable, redimir lo que parecía perdido. ¿Sabes lo que más me conmueve del texto evangélico de hoy? Que los fariseos citan las palabras de Jesús. Las saben de memoria. Después de 3 días seré resucitado. Las conocen perfectamente. Y las usan para construir una estrategia de control. En vez de que esas palabras les abran el corazón a la posibilidad de que él tenía razón, las usan para asegurarse de que si tenía razón, al menos nadie pudiera enterarse. Es una imagen de la resistencia humana ante la gracia en su forma más sofisticada. No el rechazo bruto, ordinario, sino el rechazo inteligente, estratégico, el rechazo que se disfrazan de prudencia y de responsabilidad y de sentido común. Nosotros solo estamos siendo cuidadosos, solo tomando precauciones, solo asegurándonos de que no haya confusión. Y me pregunto cuántas veces yo hago lo mismo.
¿Cuántas veces conozco perfectamente lo que Dios me está diciendo? Tengo la palabra viva resonando en mis oídos, y en vez de abrirme a ella encuentro una manera inteligente de rodearla con mis propias estrategias de control para que no cambie demasiado las cosas, para que el cambio sea manejable, para que la transformación sea a mi ritmo y según mis términos. Pero la gracia no funciona así. La gracia es radical o no es gracia. La transformación que Dios propone no es un ajuste cosmético. Es una muerte y una resurrección. Es un morir al hombre viejo y renacer en el Espíritu. Es exactamente lo que el bautismo significa y lo que la vigilia pascual celebra. Y eso asusta, porque uno no sabe completamente quién va a ser del otro lado de esa transformación. Uno no sabe cómo va a cambiar, qué va a perder, qué va a ganar. Y el miedo al desconocido es uno de los miedos más poderosos del alma humana. Pero Jesús, que traspasó los cielos, que fue hasta el fondo de la muerte y volvió desde el otro lado, Él sí sabe lo que hay del otro lado. Y lo que nos dice desde ahí, con todo su cuerpo glorificado, con todas sus llagas convertidas en luz, es esto: no tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Lo que viene es más hermoso de lo que imaginan. Quiero que en este momento, si puedes, cierres los ojos por un segundo. Solo un segundo. Y escuches el silencio. Ese silencio de la noche santa. Ese silencio que no es vacío sino presencia. Ese silencio en que Dios trabaja de maneras que nuestros sentidos no alcanzan a percibir. Y en ese silencio, te pido que le des a Dios algo, no un gran acto de heroísmo espiritual. Solo algo. Una resistencia que llevas tiempo manteniendo. Un rencor que ya pesa más que el daño original que lo causó. Un miedo que lleva años determinando tus decisiones. Una mentira que te dices a ti mismo sobre tu propio valor o sobre tus posibilidades. Una duda que no te atreves a formularle a Dios directamente porque te da vergüenza o porque tienes miedo de la respuesta. Dáselo. Sin adornos. Sin negociaciones. Sin condiciones. Simplemente ábrele la mano y déjalo caer. Y luego espera. No necesitas sentir nada dramático en ese momento. La fe muchas veces no produce sentimientos. La fe produce pasos, y el primer paso siempre es el acto de abrir la mano. Antes de ir terminando esta reflexión, quiero también invitarte a que si hay videos anteriores de este canal que no has visto, o que viste hace tiempo y que merece la pena volver a contemplar, te tomes el tiempo esta semana de hacerlo. La liturgia es acumulativa. Las gracias se construyen una sobre otra. Una homilía puede abrir una puerta que no estaba abierta la última vez que escuchaste algo parecido, porque tú has cambiado, tus circunstancias han cambiado, y la misma palabra te habla de manera diferente según el momento de vida en que te encuentras. A veces la gente me pregunta: Padre, ¿para qué sirve escuchar tantas reflexiones? ¿No es suficiente con la misa del domingo? Y yo siempre respondo lo mismo: la misa del domingo es el corazón de la vida cristiana, absolutamente, ningún podcast ni canal de YouTube la puede sustituir. Pero si la misa es el corazón, entonces la reflexión cotidiana es el sistema circulatorio que lleva ese corazón a cada parte del cuerpo. Es el río que lleva el agua desde la fuente hasta el campo. No porque el campo sea más importante que la fuente, sino porque el campo necesita el agua en la forma en que puede recibirla. Así que si esta reflexión te ayudó hoy, compártela con alguien que creas que también la necesita. No con esa actitud de yo sé lo que tú necesitas escuchar, sino con la generosidad sencilla de quien dice: esto me llegó hoy, quizás también a ti. Porque el Evangelio no es patrimonio de quien lo tiene, sino semilla que solo da fruto cuando se siembra en otros corazones. Y si quieres apoyar este canal dándole un me gusta al video, te lo pedimos con agradecimiento.
no porque necesitemos que el algoritmo nos favorezca, aunque ciertamente ayuda a que estas reflexiones lleguen a más personas, sino porque ese pequeño gesto es también una manera de decir, esto importa. Esto me importó. Y a nosotros nos importa saberlo. Hay algo que quiero explorar contigo que pocas veces se trabaja pastoralmente con la profundidad que merece, y es la relación entre la fe y el tiempo. Porque una de las cosas que más confunde a las personas sinceramente creyentes es la experiencia de la demora. La experiencia de haber pedido algo, haber esperado, haber seguido esperando y seguir sin verlo llegar. Y no te estoy hablando de caprichos espirituales. Te estoy hablando de cosas profundamente legítimas. La curación de un familiar. La reconciliación de una relación rota. La salida de una situación de injusticia que dura años. La concepción de un hijo que no llega. El trabajo que no aparece. La paz interior que parece esquiva por más que se ora. Y en esos tiempos de espera, la tentación más sutil y más peligrosa no es la desesperación absoluta. La tentación más sutil es comenzar a creer que la demora es una respuesta negativa. Que si Dios no ha actuado todavía es porque no va a actuar. Que si el domingo no ha llegado es porque el domingo no va a llegar. El texto de los Hebreos aborda esto de una manera que me parece extraordinariamente lúcida. El autor cita al Salmo 95, oh, que hoy escuchara su voz. Y luego habla de los israelitas que, habiendo escuchado la buena nueva, no entraron en el reposo de Dios por causa de la desobediencia. Y hace una lectura muy particular del tiempo. Dice que si Josué les hubiera dado ese reposo definitivo, Dios no habría hablado más tarde de otro día. Lo cual implica que hay un hoy de Dios que es permanentemente actual. Que la promesa no caduca. Que la puerta no se cierra por el simple hecho de que no hayas entrado ayer. Eso es teológicamente revolucionario si lo piensas bien. Significa que no hay un ya es demasiado tarde con Dios. Significa que ese hoy de que habla el Salmo se renueva cada mañana. Cada amanecer es una nueva oportunidad para escuchar la voz, para no endurecer el corazón, para entrar en el reposo. No porque Dios sea infinitamente paciente en sentido abstracto, sino porque su amor por ti es tan concreto y tan personal que Él sigue llamando incluso cuando tú has ignorado la llamada 100 veces. ¿Cuántas personas conoces que llevan años diciendo cuando pase esta etapa difícil, entonces me acerco a Dios? O cuando solucione este problema, entonces vuelvo a la iglesia. O cuando mi situación sea más estable, entonces empiezo a rezar de verdad. Como si la gracia fuera una recompensa que llega después de que uno ha puesto todo en orden por sus propios medios. Pero no es así. La gracia es el punto de partida, no el premio al final. Dios no espera que estés bien para ayudarte a estar bien. Dios viene a encontrarte exactamente donde estás, en el medio de tu desorden, en el corazón de tu confusión, en la profundidad de tu oscuridad, y dice, aquí estoy. ¿Empezamos? Quiero también hablar del cuerpo esta noche, porque la vigilia pascual es una liturgia profundamente corporal. Fuego que se ve con los ojos y se siente en la piel. Agua que moja. Aceite que perfuma. Pan y vino que se comen y se beben. La liturgia cristiana no es una religión de ideas puras y abstracciones intelectuales. Es una religión encarnada, donde Dios mismo se hizo carne, donde lo eterno entró en el tiempo, donde lo invisible se hizo visible. Y eso tiene implicaciones muy concretas para cómo vivimos la fe en el cuerpo, porque hay personas que tienen una relación muy conflictiva con su propio cuerpo, que sienten vergüenza del cuerpo que tienen, que cargan con enfermedades crónicas que les recuerdan cada día los límites de la carne, que han sido heridas en y a través de su cuerpo de maneras que dejan cicatrices que no se ven pero que se sienten, que han abusado de su cuerpo o que su cuerpo ha sido abusado. Y para todas esas personas, la doctrina de la resurrección de la carne no es un dato doctrinal irrelevante. Es una promesa que habla directamente a su herida más íntima. Porque el Evangelio de Jesucristo dice que el cuerpo importa.
que la materia importa, que Dios no redimió solo el alma de los seres humanos, sino la totalidad de lo que somos, cuerpo y alma, historia y futuro, fragilidad y dignidad. Jesús resucitó con un cuerpo, no un fantasma, no una idea. Un cuerpo que come y que camina y que tiene llagas que Tomás puede tocar. Un cuerpo glorificado pero real. Y eso significa que tu historia corporal, todo lo que has vivido en y a través de este cuerpo que tienes, no queda fuera del plan de salvación. Todo eso está dentro. Todo eso está siendo redimido. Incluso lo que fue dañado. Incluso lo que fue vergonzoso. Incluso lo que fue doloroso. La resurrección no es una huida de la materia. Es la transfiguración de la materia. Es la declaración de que lo que Dios creó y amó y se dignó habitar no puede ser descartado definitivamente. Y ya que hablo del cuerpo, quiero hablar también del tiempo que le damos a Dios. No en sentido abstracto, sino muy concreto. ¿Cuántos minutos al día? ¿Cuántos momentos de silencio real? No ese silencio ruidoso en que tienes el teléfono en la mano y una pestaña abierta y la mente en 15 sitios distintos, sino ese silencio que es espacio de encuentro. Ese silencio que los contemplativos buscan con tanto cuidado porque saben que en él es donde la palabra de Dios puede finalmente ser escuchada sin interferencias. Hay una estadística que leí hace tiempo, no recuerdo exactamente dónde, que decía que el usuario promedio de teléfono inteligente pasa entre 3 y 5 horas al día mirando la pantalla. 3 a 5 horas. Y luego dice que no tiene tiempo para rezar. Y luego se pregunta por qué no siente a Dios cerca. No digo esto para culpar a nadie, porque yo también lucho con eso como cualquier ser humano del siglo XXI. Lo digo porque hay una conexión directa entre el silencio que habitamos y la profundidad de fe que experimentamos. No podemos escuchar a alguien que habla en voz baja si tenemos el volumen de nuestra vida interior al máximo. La vigilia pascual es, entre otras cosas, un llamado al silencio. Un llamado a detenerse. Un llamado a apagar el ruido por un momento y sentarse en la oscuridad, como hacemos literalmente al inicio de la liturgia con el fuego nuevo, y esperar que la luz venga. No producirla. No generarla. Esperarla. Recibirla. Dejar que ilumine lo que todavía está oscuro. ¿Puedes comprometerte esta semana, en el contexto de la semana de Pascua, a darle a Dios aunque sea 10 minutos de silencio real cada mañana? Sin teléfono. Sin lista de tareas pendientes mentales. 10 minutos para sentarte con Él y dejar que su palabra viva haga en ti lo que la espada de 2 filos está llamada a hacer: penetrar hasta los tuétanos, discernir los pensamientos más profundos, tocar lo que todavía está sellado. Quiero también en esta parte de la reflexión hablar de las personas que quizás están escuchando esto desde un lugar de mucho dolor actual. No el dolor lejano que ya fue procesado y que uno puede hablar con cierta distancia. El dolor fresco. El dolor de esta semana. El duelo que todavía no tiene palabras. La traición que aún duele como si acabara de suceder. La enfermedad que el médico confirmó hace 3 días. La separación que se firmó el martes. La llamada que no llegó. El silencio del hijo que se fue y no ha vuelto a escribir. Para esa persona, esta homilía tiene que tener un lugar especial. No voy a decirte que todo estará bien porque no lo sé. No voy a decirte que pronto entenderás el porqué de lo que estás viviendo, porque puede que tarde mucho en hacerse claro o puede que nunca se haga completamente claro en esta vida. No voy a decirte que tienes que estar alegre porque es Pascua. Lo que sí voy a decirte es esto, que en el lugar más oscuro de tu dolor, Jesús ya estuvo. No un Jesús teórico. El Jesús histórico que gritó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Jesús que conoció desde adentro esa sensación de que el cielo está en silencio exactamente cuando más necesitas que hable. Y que ese Jesús, que fue hasta el fondo de esa oscuridad, no se quedó ahí. Volvió.
Y en ese regreso hay una promesa que es para ti, específicamente para ti, en tu dolor específico de este momento, que la oscuridad no es el final, que el sábado no es el capítulo final de la historia, que lo que parece terminado puede ser el principio de algo que todavía no tienes ojos para ver. No te pido que sientas eso, solo te pido que lo sostengas, como se sostiene una semilla en la mano cuando todavía no se ve el árbol, como se guarda un mapa cuando todavía no se ha llegado al destino. Sosténlo, con toda la fragilidad que tienes ahora mismo, y deja que Dios haga el resto. Sé que hay personas que están escuchando esto y que llevan un peso de culpa muy específico. No esa culpa vaga y general de soy pecador como todos, sino una culpa concreta. Un daño que causaste y que no sabes cómo reparar. Una mentira que dijiste y que sigue teniendo consecuencias. Una decisión que tomaste y de la que no estás seguro si podrás perdonarte a ti mismo aunque Dios te haya perdonado. Porque esa es una forma de sufrimiento muy particular, saber intelectualmente que Dios perdona y no poder recibirlo emocionalmente porque el juez más duro que encuentras en tu vida eres tú mismo. Para ti, esta noche, el mensaje de los hebreos tiene una dimensión muy específica. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. No incapaz. Completamente capaz. Con una capacidad de compasión que no tiene límite ni condición. Y esa compasión incluye la dimensión del autoperdón que tanto cuesta. Incluye la gracia de recibir lo que ya fue otorgado. Incluye el proceso, que a veces es largo y doloroso, de dejar de castigarte por lo que ya fue entregado al Padre. Hay un ejercicio espiritual que a veces propongo en los retiros. Escríbele una carta a Dios pidiéndole específicamente la gracia de recibir su perdón. No la gracia del perdón en sí, porque ya está dado, sino la gracia de recibirlo, de interiorizarlo, de dejar que cambie la manera en que te ves a ti mismo. Porque a veces el problema no es que Dios no perdone. El problema es que nosotros no nos dejamos perdonar. Y eso también es una forma de orgullo. Una forma de decir, mi pecado es tan grave que ni siquiera el Padre puede borrarlo. Y eso, en último término, es poner la magnitud de tu pecado por encima de la magnitud del amor de Dios. Y la carta a los hebreos, y el Evangelio entero, dicen con absoluta claridad que no hay ecuación en que eso sea matemáticamente posible. Estamos llegando al tramo final, pero antes de cerrar quiero darte una imagen que me acompaña cada vigilia pascual desde hace muchos años. Es una imagen sencilla pero que para mí concentra todo lo que hemos estado reflexionando esta noche. Piensa en alguien que lleva mucho tiempo con los puños cerrados. No de ira, sino de miedo. Los puños cerrados de quien tiene miedo de soltar lo poco que tiene porque teme que si lo suelta se quedará con nada. Los puños cerrados de quien ha aprendido por la experiencia repetida del dolor que abrirse cuesta caro. Los puños cerrados de quien ha confundido la protección con la vida, la defensiva con la dignidad, el control con la paz. Y ahora piensa en lo que sucede cuando esos puños se abren. Lentamente. Con el esfuerzo de quien va contra el reflejo condicionado de años. Los dedos se extienden. Las palmas quedan expuestas. Y en ese momento de apertura, de vulnerabilidad real, de entrega sin garantías, algo puede pasar que no podía pasar mientras los puños estaban cerrados. Alguien puede tomar esa mano. Eso es lo que Dios está esperando hacer con tu vida esta noche. No robarte nada. No forzarte a nada. Simplemente tomar la mano que se abre. Estar en el espacio que creas cuando decides no seguir protegiéndote de su amor. Abre los puños esta noche. Aunque te cueste. Aunque tiemble la mano. Aunque no sepas exactamente qué vas a recibir a cambio. Ábrelos. Y deja que Él haga lo que solo el amor sabe hacer. Llegamos al final, querido amigo, querida amiga. Pero antes de cerrar, quiero recordarte algo que el autor de los Hebreos dice con una precisión que no es casual.
todo está desnudo y expuesto a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Todo. Absolutamente todo. No hay nada en ti que esté oculto de Dios. Ni las cosas hermosas que no te atreves a celebrar por humildad mal entendida, ni las cosas oscuras que llevas guardadas con vergüenza. Todo está visto. Todo está conocido. Y no por un juez frío e impersonal, sino por alguien que te conoce mejor que tú mismo y que, sabiéndolo todo, te ama con una libertad y una decisión que no tienen igual en ningún amor humano. Eso debería darte paz. Una paz que no depende de que seas perfecto. Una paz que no depende de que hayas estado a la altura de lo que se esperaba de ti. Una paz que tampoco es complacencia ni resignación. Es simplemente la certeza de que eres conocido y amado en la misma mirada. Y que esa mirada de Dios sobre ti en este preciso momento, es la más real de todas las realidades de tu existencia. Esta es la vigilia pascual. La noche en que la iglesia se detiene en el umbral. La noche en que los soldados montan guardia sin saber que lo que están custodiando no puede ser detenido. La noche en que el silencio no es ausencia sino gestación. La noche en que Dios trabaja en la oscuridad lo que el amanecer del domingo va a revelar. No tengas miedo del sábado en que vives. No tengas miedo de la piedra que parece sellada. No pongas más guardias. Acércate con confianza. Entra en el reposo. Deja que la palabra viva haga en ti lo que solo ella puede hacer. Porque el domingo viene. Siempre viene. Nunca ha dejado de venir. Feliz vigilia pascual. Que la luz del cirio pascual ilumine no solo las iglesias del mundo entero esta noche, sino también ese rincón oscuro de tu corazón que más necesita ser visitado por la vida. Hasta la próxima reflexión. Que Dios te cuide, que María te acompañe. Y que la alegría de la resurrección que estamos a punto de celebrar sea para ti no un dato del calendario, sino una realidad que cambia cada día de tu vida. Amén.